Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. No, sí estamos en eso, ¿eh? Barragán Campo Leroy. Presente. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Buenos días, presente. Bañuelos de la Torre Osval Giovanna del Carmen. Presente. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira Marisaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Presente. Le informo, diputada presidenta, que existen 19 y existe quórum legal para hacer sesión. Gracias, diputada. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Solicito a la primer secretaria solicite las inasistencias de la diputada Patricia Mayela Hernández Vaca por estar atendiendo a asuntos de la propia legislatura, del ingeniero Santiago Domínguez Luna y de la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz. Continuamos con el orden del día. A su consideración, lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 3 de abril del año 2017, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de derecho a la identidad. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo transitorio segundo del decreto 128, que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de combate a la corrupción. 7. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5º, fracción 1, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. 8. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la determinación de archivo definitivo de la denuncia presentada en contra del presidente municipal de Mazapil, Zacatecas, por la omisión en la designación de Contralor Municipal. 9. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en la normatividad que establecen los requisitos para expedir la matrícula consular, considere como requisito de identificación a 2 testigos oriundos del mismo municipio que posean su matrícula consular vigente. 10. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que modifique y homologue los trámites de registro civil en los consulados ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. 11. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la solicitud del municipio de Zacatecas,
para enajenar 2 bienes inmuebles en calidad de permuta a favor de la señora Olga Yacín Espino, a cambio de otro que fuera de su propiedad debido a la construcción del Mercado San Francisco. 12. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la Unión Integral del Trabajo Organizado, Asociación Civil. 13. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por las cuales se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y se exhorta al titular de Poderes Ejecutivo para tomar las medidas necesarias para garantizar la atención de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. 14. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 15. Discusión y aprobación en su caso del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Jalpa, Zacatecas. 16. Discusión y aprobación en su caso del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Montescobedo, Zacatecas. 17. Discusión y aprobación en su caso del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. 18. Discusión y aprobación en su caso del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Zacatecas, Zacatecas. 19. Asuntos generales. Y 20. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primer secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Diputada presidenta, para solicitarle mi asistencia a Osvaldo Ávila para que pueda votar. Adelante. En los mismos términos, Gustavo Uribe. En los mismos términos, Isadora Santibáñez. Se instruye a la primer secretaria registre las asistencias. ¿Quiénes es? Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Gracias. ¿Quiénes estén? Ya lo que sigue, ¿no? Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Solicito a la segunda secretaria dé lectura a la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 3 de abril del presente año. Yo lo voy a leer usted en tribuna. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 3 de abril del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Con la presidencia del ciudadano diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, auxiliado por las legisladoras Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos y María Guadalupe Adabache Reyes como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 20:12 con la asistencia de 29 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día: lista de asistencia, declaración del quórum legal, discusión y aprobación en su caso del dictamen respectivo del escrito remitido por el ciudadano gobernador del Estado, mediante el cual se propone a la legislatura se apruebe la designación de la ciudadana doctora Paula Rey Ortiz Medina como secretaria de la Función Pública, y aprobado en lo general y en particular con 18 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates en la Gaceta Parlamentaria número 0076 de fecha 03 de abril del año 2017. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión para dentro de 10 minutos a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida.
para su discusión, modificaciones, en su caso, y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvase a expresarlo en forma económica levantando la mano, y pido a la primer secretaria dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia y poder votar, Carolina Dávila. Registre su asistencia, secretaria. Le informo, diputada presidenta, que se apruebe el acta por unanimidad de los diputados y las diputadas presentes. Gracias. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado, correspondiente al día 3 de abril del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Reglamentario para que se le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primer secretaria dé lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Número 1. Procedencia. Auditoría Superior del Estado. Asunto. Remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Mezquital del Oro y Aposol, Zacatecas. Número 2. Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. Remiten copia certificada del resultado de la autoría practicada al Programa de Proyectos de Desarrollo Regional del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015, lo anterior, para que en el ámbito de sus atribuciones esta legislatura determine el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos considerados presuntos responsables de los actos u omisiones en la observación denominada recursos no devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. Número 3. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. En cumplimiento a las disposiciones de la ley de la propia comisión, remiten el informe cuatrimestral de las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril del 2017. Número 4. Presidencia Municipal de Aposol, Zacatecas. Envían copia certificada del acta de la sesión de Cabildo celebrada el día 19 de abril del año en curso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, Guadalupe González Martínez, por favor. Adelante. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de derecho a la identidad. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara Díaz, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El que suscribe, Arturo López de Lara Díaz, integrante de esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto directo por el que se reforma la Constitución Política del Estado en materia de derecho de la identidad con base en la siguiente exposición de motivos. El derecho a la identidad de las personas se encuentra reconocido y garantizado por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Al efecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado en general
como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y en tal sentido comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias de cada caso. La Corte hace especial mención en la importancia que cobra el derecho a la identidad en los menores, pues es esencial para el desarrollo de una persona. El derecho a la identidad comprende también el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia. Es obligación del Estado el reconocimiento de la identidad de las personas como uno de los medios para garantizar el ejercicio de los derechos, pues la falta de identidad trae como consecuencia que la persona no cuente con una constancia legal de su existencia y por lo tanto el no ejercicio o no ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ejemplo de lo anterior es el fenómeno de los jornaleros agrícolas, un fenómeno muy sentido en el estado de Zacatecas, especialmente en los municipios de Fresnillo, Villa de Cos, Loreto y Pinos. A la fecha no es posible determinar con exactitud el número de trabajadores agrícolas que llegan al estado, como tampoco ha sido posible realizar un censo, registro o cualquier otro instrumento que nos permita tomar decisiones respecto al tema. Uno de los obstáculos principales para esta atención es la falta de identidad de las personas que forman parte de estas migraciones temporales. No sabemos quiénes son, no conocen sus lazos familiares, desconocen su fecha de nacimiento y por lo tanto el Estado se ve incapaz de atenderles en alguno de los programas sociales, de salud o educativos existentes, pues carecen de constancia legal de su existencia. A la fecha, no existe un programa de atención efectivo para combatir la serie de circunstancias antisociales y de inseguridad que rodean a los jornaleros agrícolas, puesto que no hemos logrado superar ese primer obstáculo, su identidad. Vale la pena señalar que según la estadística del Registro Nacional de Población, Zacatecas es una de las entidades federativas de mayor cobertura en registros. Sin embargo, la tarea no termina hasta que el 100% de las personas, especialmente niñas y niños, cuenten con su identidad reconocida. Ahora bien, existen 3 factores fundamentales para que los padres de familia registren y lo hagan oportunamente a sus hijos. Por un lado, tenemos factores culturales, como la falta de concientización, los límites lingüísticos, por ignorancia, desconfianza o escepticismo. En segundo lugar, se encuentran los factores de accesibilidad geográfica y por último, tenemos los factores económicos que no se tratan únicamente del costo de la expedición del acta, que actualmente oscila en los 200 pesos, sino en los gastos de traslado y el costo de tener que acudir a la oficina de registro civil en un día hábil, por lo que se traduce en perder un día productivo. Evidentemente, no me refiero a las zonas urbanas del estado, sino a las zonas rurales y zonas marginadas, allí donde están las verdaderas desigualdades de Zacatecas. Por ello es que propongo esta reforma constitucional que se armonice con la publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 17 de junio de 2014, en el cual se ve adicionado un párrafo del artículo 4 que establece: toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento, pero no solo esto, sino que también se establezca una política pública obligatoria para acercar al registro civil a las zonas rurales y marginadas del Estado, esto en virtud de que la población se concentra en zonas urbanas. Por lo que se acaba de justificar y fundar, someto a consideración de esta legislatura local la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el inciso C, fracción primera del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 25 y el inciso C, fracción primera del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 25. El Estado dictará las normas que regulen la institución de la familia. Fracción primera. El Estado implementará una política pública regida en su diseño, ejecución y seguimiento y evaluación por el principio del interés superior de la niñez para garantizar su desarrollo integral y la plena satisfacción de sus derechos a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Los niños gozarán de atención y cuidados especiales por parte de las instituciones públicas y de la sociedad, con el fin de asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todas sus facultades y desenvolvimiento en un ambiente de libertad y dignidad. Son derechos particulares de los niños y las niñas del Estado de Zacatecas, a los incluidos en la Declaración de los Derechos del Niño aprobado por las organizaciones de las Naciones Unidas. B.
la formación de su personalidad en el amor a la patria, en la democracia como sistema de vida y en el principio de la solidaridad humana. C, la identidad, por lo cual deberán ser inscritos en el registro civil inmediatamente después de su nacimiento, quien les expedirá gratuitamente la primera copia certificada de su acta de nacimiento. Serán merecedores de protección integral con independencia del vínculo o condición jurídica de sus progenitores. El Estado deberá implementar una política pública permanente para que todas las niñas y niños del Estado tengan reconocido y garantizado de su derecho a la identidad. D, la atención especial de los casos en que constituya un infractor de leyes. Se considera niño a toda persona menor de 18 años. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo segundo, el Ejecutivo del Estado deberá disponer de los recursos financieros y materiales necesarios para implementar los programas de registro civil necesarios para el cumplimiento del presente decreto. Atentamente, diputado Arturo López de Lara Díaz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo transitorio segundo del decreto 128, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de combate a la corrupción. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara Díaz, autor de la misma. Presidenta, si hace favor de registrar mi asistencia, por favor. Adelante. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El que suscribe, diputado Arturo López de Lara Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del PAN y de esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo transitorio segundo del decreto 128 que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de combate a la corrupción con base en la siguiente exposición de motivos. La conformación del sistema local anticorrupción es hoy en día el tema que ocupa la agenda pública del Estado. El sistema local anticorrupción es el reflejo del sistema nacional del mismo nombre a partir de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción. En función de ello, hemos realizado desde los tres poderes del Estado y la sociedad civil diversos esfuerzos para aportar elementos de calidad en el diseño de uno de los sistemas más complejos y más necesarios para la conservación del Estado de Derecho. En esta tribuna mucho hemos dicho sobre el combate de la corrupción. Justamente en el mes de diciembre del año anterior, esta Asamblea aprobó el decreto 128 por el que se reforma nuestra Constitución estatal en materia de combate a la corrupción, misma que fuera aprobada por los ayuntamientos en los márgenes que establece la propia Constitución para sus procesos de reforma y publicada en el periódico oficial el día 22 de marzo de 2017. En dicha reforma, el artículo segundo transitorio estableció que esta legislatura del Estado cuenta con un plazo de máximo 180 días para expedir las leyes secundarias del sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, este plazo es incongruente con el plazo establecido en las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, mismas que contemplan en el artículo segundo transitorio que dentro de un año siguiente a la entrada a vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto. Si tomamos en cuenta que el mismo régimen transitorio establece que la entrada en vigor de las disposiciones del Sistema Nacional será el 19 de julio de 2017, significa que las legislaturas locales tenemos hasta el 18 de julio del presente año para expedir las leyes y adecuaciones normativas necesarias. Tal incongruencia es necesario corregirse para mayor certeza de la ciudadanía sobre la entrada en vigor del sistema estatal anticorrupción, para evitar confusiones y sobre todo para que este sistema tan anhelado por la sociedad nazca correctamente. Por lo anterior justificado, someto a consideración de esta legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
para que se reforme el artículo segundo transitorio del decreto número 128 por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de combate de corrupción. Artículo único. Se reforma el artículo segundo transitorio del decreto número 128 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de combate a la corrupción para quedar como sigue. Transitorios, artículo segundo. La legislatura del Estado deberá expedir las leyes que instruyan la organización y funcionamiento del sistema estatal anticorrupción, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como las reformas a la legislación derivada de los artículos 65, fracción 15, 71, 112, 113, 118 y 122 de este decreto en un plazo que no exceda del 18 de julio de 2017. Transitorios, artículo 1, único. El presente decreto entrará en vigor el día después de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, Arturo López de Lara Díaz, diputado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción 1 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. La que suscribe, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª Legislatura del Estado, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, 48, fracción segunda y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, ello de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio. El trabajo infantil pone en riesgo a los menores, viola tanto el derecho internacional como las legislaciones nacionales, priva a los niños de su educación y les exige asumir una doble carga, el trabajo y la escuela. En suma, se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de ellos están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como trabajos ambientales peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados. Uno de los principales objetivos que se fijaron por la Organización Internacional del Trabajo cuando se fundó en 1919 fue la abolición del trabajo infantil, y a esta fecha se tienen los siguientes datos. El número global de niños en situación de trabajo infantil ha disminuido de 1/3 desde el año 2000. Pasando de 246 millones a 168 millones, de los cuales más de la mitad, es decir, 85 millones, efectúan trabajos peligrosos contra 171 millones en el año 2000. En América Latina y el Caribe existen 13 millones, que representa un 8.8% de los niños en situación de trabajo infantil. La agricultura continúa siendo el sector con el mayor número de niños en situación de trabajo infantil, 98 millones, que significan un 59%. Pero el número de niños en los servicios son 54 millones y la industria 12 millones. No es insignificante, la mayoría se encuentra principalmente en la economía informal.
Se registró una disminución del 40% del trabajo infantil en las niñas desde el año 2000, mientras que en los niños la disminución fue de un 25%. Los niños a los que el trabajo infantil les niega o impide el acceso a la educación tienen mucho menos posibilidades al entrar a la adolescencia de contar con los conocimientos y las habilidades necesarias para conseguir un trabajo decente, y es mucho más probable que sean vulnerables al desempleo o a salarios bajos, o a un trabajo inseguro y en condiciones peligrosas. Su vulnerabilidad es muchas veces agravada por factores conexos como problemas de salud derivados de su participación prematura en el trabajo. El trabajo infantil no solo es ilegal, moralmente inaceptable y un ultraje a la dignidad humana, no solo lastima a los niños y niñas que por derecho deberían estar estudiando en lugar de trabajar, sino que además resulta poco rentable en términos económicos y que, por dar un ejemplo, en México solo un 6% de los niños que trabajan reciben un salario mínimo o más. Dada la necesidad de mantener actualizada la información sobre el trabajo infantil en el país y en cada una de las entidades federativas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a partir del 2007, llevan a cabo con periodicidad bienal el levantamiento del módulo de trabajo infantil y a la fecha, el último con el que se dispone es el del 2013, el cual indica que del total de la población de 5 a 17 años es de 29.337.620, de los cuales son población ocupada 2.536.693, desagregados de la siguiente manera: 1.708.797.000 niños y 827.896 son niñas, siendo las principales actividades la agricultura y el comercio respectivamente. Siguiendo el mismo módulo de trabajo infantil, en lo que respecta a Zacatecas, se tiene que nuestra entidad contaba con una población de 414.694 personas de 5 y 17 años, 216.143 hombres y 198.551 mujeres, de los cuales el 12% trabajan y las actividades que principalmente que desempeñan son igual que los datos nacionales, en el sector primario y en el sector terciario. El trabajo infantil es un tema que nos involucra a todos y que se debe de continuar como una tarea permanente de los 3 órdenes de gobierno. En lo que nos corresponde, entremos en materia y actualicemos nuestros propios ordenamientos a la realidad que hoy nos ocupa. En ese sentido, es preciso señalar que nuestra Carta Magna está fundada en el reconocimiento de los derechos humanos, mismos que establece la propia Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y de forma específica, y en cuanto al trabajo infantil se refiere, la Constitución Política de los Estados mexicanos señala en su artículo 123, inciso A, fracción tercera, lo siguiente: queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Lastimosamente, la violación de este mandato es por demás evidente. Por ello, seamos coayudantes en asegurar el acceso a la justicia de niños y niñas afectados por el trabajo infantil. Trabajemos por garantizar sus derechos. La vulnerabilidad a la que ellos están expuestos debe ser considerada como urgente. Al mismo tiempo, ocupémonos de los explotadores para que sean castigados conforme a las leyes aplicables. Por ello, insto para que el trabajo que lleva a cabo el interior de las comisiones de esta honorable legislatura sea incluyente, como por ejemplo, no podemos dejar de lado que quienes tienen la necesidad de trabajar, siendo apenas unos niños, pertenecen indiscutiblemente a un grupo vulnerable y vulnerado el mismo que tiene altas y crecientes posibilidades de ser violentado en sus derechos y que requiere de un Estado que se ocupe en la salvaguarda de su integridad. Las comisiones de grupos vulnerables y de seguridad pública y justicia deben formar parte del conjunto de las comisiones que atienden la problemática de niñas y niños y adolescentes.
Así, cuanto más nos involucremos en el tema de los derechos de las niñas y niños y adolescentes de las nuevas generaciones, tendrán mejores condiciones de vida al tiempo que serán mejores ciudadanos preocupados y ocupados también por el bienestar social. Por lo anteriormente expuesto y en aras de proteger en el sentido más amplio los derechos de las niñas y niños y adolescentes, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforme el artículo 5º, fracción primera de la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 5º. La aplicación y observancia de la presente ley corresponde a las siguientes autoridades. Inciso primero, Poder Legislativo, a través de las comisiones legislativas de Derechos Humanos, de la Niñez, la Juventud y la Familia, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública y Justicia. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a 12 de junio. Atentamente, diputada Norma Angélica Castorena. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Diputada presidenta. Si nos permite hacer el favor de suscribirnos a su iniciativa de punto de acuerdo. Gracias. Diputada presidenta, si me permite suscribirme a la iniciativa de la diputada, por favor. A la Comisión de la Juventud y Niñez y Familia, por favor. Queda registrada su solicitud. Sí, gracias. Diputada presidenta, si me permite registrar mi asistencia, González Nava José María. Muy bien, diputado. Adelante. Gracias. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Niñez, Juventud y Familia. Siguiendo con el orden del día y conforme lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo a la determinación del archivo definitivo de la denuncia presentada en contra del presidente municipal de Mazapil, Zacatecas, por la omisión en la designación del Contralor Municipal. Se somete a discusión en lo general del dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir a favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informe del resultado. González Martínez Guadalupe, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Roy Barragán, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Adolfo Zamarripa, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. Guadalupe Dabache, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Le informo, diputada presidenta. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen.
En caso de no habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en la normatividad que establecen los requisitos para expedir la matrícula consular considere como requisitos de identificación a 2 testigos oriundos del mismo municipio que posean su matrícula consular vigente. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Felipe Cabral, a favor. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene el uso de la voz el diputado Felipe Cabral hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. La matrícula consular es de alta seguridad que emiten los consulados de México en Estados Unidos a los nacionales mexicanos con o sin documentos, y esa tarjeta de identidad elaborada con tecnología de vanguardia que la convierte en un documento infalsificable con todas sus medidas de seguridad, además de ser un documento probatorio de la nacionalidad mexicana y una identificación oficial de gran utilidad para todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos y la necesitan en su vida cotidiana. Subo a esta tribuna para hacerles de su conocimiento las trabas que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores y las que establecen los consulados. Cada uno establece sus propios criterios para expedir una matrícula consular a un paisano mexicano. Por lo general, la mayoría de los que necesitan una matrícula consular como tarjeta de identidad es un indocumentado mexicano que vive y trabaja en Estados Unidos. La mayoría de ellos ya tienen más de 5 años viviendo en Estados Unidos y no tienen ninguna tarjeta de identidad. Acuden a un consulado a solicitarla y vean ustedes lo que les pide la Secretaría de Relaciones Exteriores al que solicita una matrícula consular: que compruebe ser de nacionalidad mexicana, presentar un acta de nacimiento original, pasaporte o cartilla militar y una identificación oficial con fotografía. O sea, si no tienen credencial, ¿cómo es que Relaciones Exteriores les pide un pasaporte o una identificación oficial con fotografía? ¿Cuál es el caso de ir a solicitar su matrícula consular? Dice, las mujeres casadas deben presentar su acta de matrimonio original. Eso es lo que establece la norma de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero veamos los requisitos que exigen los consulados mexicanos en los Estados Unidos. Al que solicita una matrícula consular debe de presentar una credencial expedida por el Instituto Federal Electoral o una licencia de manejo mexicana o de algún otro estado de la Unión Americana en la circunscripción de la oficina consular, o un pasaporte. O sea, ¿cuál es el motivo? Si ya cuenta con cualquier documento, con su pasaporte, con una identificación, con una licencia de manejo, ¿cuál es el motivo de ir a pedir una matrícula consular, una identificación?
Esa es la ayuda que le da la Secretaría de Relaciones Exteriores a los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Pero el punto número 4 que tienen los consulados dice que cualquier otro documento, pueden presentar cualquier otro documento que a juicio del funcionario consular establezca la identidad del solicitante, o sea, le da una opción al oficial consular de aceptar otra identificación. Ahí es donde ellos aceptan lo que le llaman carta de identidad. ¿Qué es la carta de identidad? Esa se tramita en los municipios. Van 2 testigos con sus credenciales de lector, una copia del acta de nacimiento del interesado y una fotografía. Y esa carta de identidad la firman 2 testigos y la firma el presidente municipal, se regresa a los Estados Unidos y ya le dan su matrícula consular. Pero lo que pretendemos nosotros con este punto de acuerdo, con esta iniciativa, es de que este trámite de 2 testigos se realice ahí mismo en el consulado, que el solicitante lleve consigo 2 testigos que ya tengan su matrícula consular vigente y firmen conocerlo y ahí mismo se haga el trámite sin tener la necesidad de ir a los municipios. Es bueno esta carta de identidad, pero hay muchos mexicanos, paisanos, zacatecanos, que ya no tienen familiares en los municipios o ya viven en otro estado de la República Mexicana. Y es ahí donde entra el problema, que ya no hay quien vaya, 2 testigos que vayan a la presidencia municipal a tramitarles la carta de identidad. Y eso es lo que pretendemos con esta iniciativa de punto de acuerdo, que ese trámite se realiza allí mismo, en la oficina consular, con 2 testigos oriundos del mismo municipio, que den el testimonio, que conocen al tramitante, y le den su identificación y eliminen tantos requisitos que presentan aquí que no le veo motivo por el cual, si ya tengo un pasaporte, ¿para qué voy a sacar la matrícula consular? Si ya tengo mi licencia de manejar, ¿para qué voy? Si ya tengo mi credencial del INE, esos son los puntos que chocan unos con otros y es el motivo por el que yo les pido el voto a favor de esta iniciativa para ver si es posible que ayudemos a nuestros hermanos mexicanos a que se identifiquen de una mejor manera. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos, diputada presidenta, si me lo permite, Jorge Torres. Adelante, diputado. Gracias, con su permiso, diputada presidenta. Diputado, lo felicito. Veo y me doy cuenta que usted sí está en contacto con los paisanos y no solo con los que tienen documentos. Tenemos muchos zacatecanos en diferentes partes de Estados Unidos sin documentos, que se fueron y llegaron allá sin papeles que los identifiquen y muchas veces ni tan solo una copia de su acta de nacimiento. Y son muchos. Para ellos, hasta ir a las oficinas del consulado es difícil. Si les piden estos documentos, como dice usted, pues, ¿para qué solicitar una matrícula consular si ya tienen lo que le están pidiendo? O sea, tenemos gente, hubo un programa en años pasados en Estados Unidos donde iba y se les tramitaba y se les entregaba su licencia de manejo, que a muchos les ayudó de una forma increíble. Pero la verdad, ojalá y logremos sensibilizar a esta secretaría para que lo haga de manera más fácil para la gente, porque aquí de pronto viajar a un municipio, a nosotros, a mucha gente se le hace fácil viajar una hora, 2 horas, pero a la gente que está en Estados Unidos, que ni siquiera ubican muchas veces los lugares en donde están instalados los consulados, las distancias, que no tienen en qué ir, y les piden todo esto, pues no tiene caso. Ojalá y se logre sensibilizar, lo felicito, porque sí, para nuestra gente es un vía crucis. Y como bien lo dice, muchos de ellos ya no tienen ni siquiera parientes aquí, o sus parientes son muy mayores de edad, de comunidades muy alejadas a los municipios, a las oficinas de los ayuntamientos. Esto se les dificulta por todos lados. En ocasiones ya no tienen ni comunicación siquiera con lo que les queda acá de parientes. Lo felicito y ojalá se logre sensibilizar a esta secretaría para que sean más flexibles, pero más que flexibles, que entiendan lo que nuestra gente vive allá, los problemas que viven, el no tener una sola identificación. Es por eso que dicen que andan consiguiendo por allá en ocasiones documentos falsos. A eso es a los que los orillamos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le dan, tiene el uso de la tribuna, diputado Felipe, para concluir hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado Jorge.
La gente acude a los consulados mexicanos y salen llorando de la ayuda que reciben, nada. En una de las reuniones de la Comisión de Asuntos Migratorios, una diputada comentaba que quería llevar temas de migración a la COPECOL. Le dije, diputada, porque lleve estos temas de lo que está haciendo el gobierno mexicano con sus propios mexicanos, la ayuda que les da, nada. Van a tramitar su acta de nacimiento, van a hacer un trámite al consulado y llevan un acta de nacimiento viejita y se la rechazan. Y llegan llorando, yo les digo por experiencia porque yo estuve en una representación del gobierno de Zacatecas y llega la gente llorando con su acta viejita, dice, no me la aceptó el cónsul porque está viejita. Le digo, ¿que usted no se llama fulano de tal? Sí. ¿Y que usted no nació? Sí. Y luego, pues que está viejita. Dice, y no hallo dónde sacar mi acta de nacimiento, no tengo familiares en Jerez, no tengo familiares en tal lado, ¿cómo la saco? Llegan llorando. Esa es la ayuda que le da el gobierno mexicano a los mexicanos en Estados Unidos. Y cuando mucha gente ya tiene su cita en inmigración, voy a Juárez, voy a lo que sea, necesito sacar mi pasaporte, o si no trae su acta de matrimonio, si no trae esto, si no trae el otro, no le da ningún pasaporte. Oiga, deme uno rápido porque voy a la cita a Ciudad Juárez, ya voy a arreglar migración. Salen llorando, pierden su cita, y esa es la ayuda que le da el gobierno mexicano a los mexicanos en Estados Unidos. ¿Es cuánto, diputada? ¿Para hechos pudiera permitirme, señora Presidenta? No hay lugar para hechos, diputada. Gracias, Presidenta. Continuando con el orden, concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito a la primer secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y, consecuentemente, se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez Guadalupe, a favor. Roy Barragán, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Omar Carrera, a favor. Luis Medina, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Perdón, Lindy. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Carlos Peña, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castoriana Berreyesa Norma Angélica, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. González Nava, José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Guadalupe Davache, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. Diputada presidenta, a favor. ¿A favor de qué? ¿A favor de qué, diputada? Bien. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se dará el trámite correspondiente.
Siguiendo con el orden del día y conforme en lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que modifique y homologue los trámites de registro civil en los consulados ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. Se somete a discusión en lo general. Diputada presidenta, a favor. La diputada Guadalupe Adabache, a favor. ¿Alguien más? ¿Algún diputado? Luis Medina Lizalde, a favor. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Guadalupe Adabache. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La nacionalidad se define en derecho como la pertenencia del individuo a una nación o estado. Cada año son deportados cientos y miles de mexicanos de Estados Unidos, quienes al llegar deben comenzar de nuevo. Entre otras y muchas cosas, una de las problemáticas con la que se enfrentan es el que sus hijos demandan los servicios básicos de educación, salud, a los servicios que no pueden accesar porque no cuentan con un documento que les dé identidad como mexicanos. Históricamente, el factor migratorio México-Estados Unidos de Norteamérica ha sido complejo en diversas cuestiones. Una de ellas es que conforme han pasado los años, los migrantes han hecho su vida en aquel territorio y han formado familia, y por su arraigo cultural, muchos de ellos desean que se tenga con la nacionalidad doble, en este caso la estadounidense y segunda, ser hijo de mexicanos. Este es derecho que se encuentra en consagro en nuestra Carta Magna, en el artículo 30. A partir de esta reforma de la Constitución mexicana, en el mes de marzo de 1998, si una persona se hace nacional o nace en otro país, puede obtener la nacionalidad mexicana si por lo menos uno de los padres es mexicano. Tiene que ser registrado en una oficina de registro civil en México o en una representación consular del gobierno mexicano en el exterior. A casi 2 décadas después de la citada reforma y después de un estudio detallado, podemos decir que el trámite aún resulta ser complejo y que pocos mexicanos acuden a registrar a sus hijos debido a que es difícil y muchas veces no están en condiciones de cumplir todos los requisitos que marca el consulado. Y en la mayoría de veces desisten de realizar el registro y en otras esperan en estar en México y hacen el registro extemporáneo, pero esos niños y niñas ingresan al país como extranjeros y por eso no tienen los derechos como mexicanos, los que gozamos aquí. Conforme al análisis hecho en los requisitos marcados en el Código Civil Federal, en los lineamientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los que piden los consulados, distan en gran medida que con esto se hace un trámite difícil. Por ello, la razón del fundamento para realizar esta solicitud. Se destaca la dificultad por la que se enfrentan los mexicanos que viven en Estados Unidos de América al pretender llevar a cabo el registro de sus hijos ante las instancias correspondientes, debido a la lista de requisitos que piden para poder llevarlo a cabo. Y con esto, dejar a sus hijos en calidad de extranjeros. Y con esto perder los derechos que se les da al ser mexicanos.
Por todo lo anterior, y al ver disparidad que no existe en lo señalado en el Código Civil Federal en relación con lo solicitado, en los consulados caemos en cuenta que es necesario homologar la normatividad a favor de todos los mexicanos para poder realizar el registro de sus hijos en las oficinas consulares. Para hacer más fácil y rápido el registro de infantes que son hijos de mexicanos y con eso obtienen la nacionalidad mexicana y su acta de nacimiento, que es como la pueden demostrar, y ser acreditados a todos los beneficios que otorga el ser mexicano. Hay muchos hijos, hijas de mexicanos que somos binacionales como yo, y en este caso, pues, un decir, se me deportan a mí, mis hijos, los va a obtener Estados Unidos. Y por no tener la doble nacionalidad, México no los puede reclamar. Esto sufren muchos mexicanos que son deportados y quedan los niños y niñas en manos del gobierno de Estados Unidos y se les entrega a casas y que los puedan adoptar. Esto es muy trágico para muchos mexicanos, ya que es la separación de la familia. Yo sí considero que, estando relaciones exteriores metido en esto, si un mexicano o mexicana es deportado, puede relaciones exteriores acceder a ese niño o niña para que no sea expuesto a estas condiciones tan trágicas, ya que muchos niños y niñas, hijas de mexicanos en Estados Unidos, son adoptados y pierden a sus papás por este lamentable hecho. Es por eso que yo pido que se vote a favor, para que los mexicanos tengamos este derecho, que tienen hijos binacionales, así como su servidora. Muchas gracias. Para hechos. Para hechos. Señora presidenta, si me permite. Roy Barragán. Para hechos, Felipe Cabral. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Roy Barragán. Es para por 3 minutos. Muchas gracias, Es presidenta. para hechos, señora presidenta, estaba primero solicitando. Está Pues, registrada, diputada. Gracias, presidenta. Solamente para felicitar a la diputada en tribuna. La verdad es que tiene toda la razón en este tema. Es un tema que tiene demasiada relevancia para los migrantes, para nuestras familias. Si recordamos, pues la migración en Estados Unidos tiene más de 150 años o más. Y el tema de ir y venir ha ocasionado que pues los hijos de miles y miles de familias hayan nacido en Estados Unidos, pero obviamente que tienen el derecho de la nacional mexicana, como ya lo expresó. Y sí, en efecto, muy poca gente ha hecho uso de este beneficio una vez que se reformó la ley en ese tema por los trámites, porque la gente tiene muy poco tiempo de ocurrir a los consulados, pero aparte pues empieza la solicitud de documentos que se les dificultan muchísimo, ¿no? No se dan las facilidades necesarias, como ya lo dijo Felipe. Entonces, yo creo que esa es una gran oportunidad de lo que está presentando para beneficio de miles y miles y miles de mexicoestadounidenses que son de origen mexicano, ¿verdad? Que son finalmente nuestras familias. Yo obviamente que la felicito y votaremos a favor. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a la diputada María Elena hasta por 3 minutos. Gracias, con su permiso, diputada presidenta. Evidentemente que es importante que esta legislatura dé un golpe de timón en relación al tema de migrantes. Es importante destacar en todo momento los aportes que a nivel nacional y en específico en Zacatecas y nuestros municipios las y los migrantes realizan. Es importante quitarnos el estigma siempre victimista y enaltecer en todo momento
la inmensa riqueza humana y económica que se realizan y sobre todo fortalecer su identidad en nuestra nación. Y creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un adeudo muy amplio con los diferentes estados de la República y los cientos y cientos, miles y miles, y se cuentan en millones de las y los migrantes. Creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que recordar y aplicar y que se note que hace cumplir en todo momento la Declaración de Derechos Humanos plenos a estas personas. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que dejar ver que la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos para todas los y las trabajadoras migrantes y sus familias se respira, se vive, es igualdad sustantiva. Por ello, sin lugar a duda, felicito las iniciativas que tanto el diputado Cabral como la diputada Adabache en tribuna hoy manifiestan. Y les invito y les exhorto a los 30 diputados y diputadas que integramos esta 62ª legislatura para lograr impulsar un trabajo de armonización legislativa en la materia de migración. Y por supuesto, desde la COPECOL estaremos impulsando esta armonización en las diferentes entidades de la República. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, diputada. Se cede el uso de la voz al diputado Felipe Cabral hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Diputada Adabache, lo que usted pretende con este exhorto que hace la legislatura es que Relaciones Exteriores homologue las reglas y los mismos requisitos para registrar a nuestros hijos en los consulados, los mismos requisitos que exige aquí el registro civil. Y tiene usted toda la razón. Mire, en el consulado mexicano le piden el acta, cuando va a registrar su hijo para la doble nacionalidad, le piden indebidamente el acta de matrimonio, porque la ley dice que uno de los padres puede transmitirle la nacionalidad a su hijo. Indebidamente le piden el acta de matrimonio y si no la lleva, no le registran a su hijo. Eso hacen en los consulados. Por eso la felicito por este exhorto que está haciendo el día de hoy. Un hijo nuestro, él tenía una novia en Tijuana, se casó con ella y cada vez que él salía a Tijuana, cada fin de semana que salía a ver a su novia, el gobierno mexicano le cobra $27 por darle un permiso para 5 días. Tratamos de registrarlo con su doble nacionalidad, hasta ahorita no hemos podido porque el acta de nacimiento de mi hijo decía que el nombre de su madre era Alma y el acta de nacimiento de su madre decía Alma Rosa. Por ese asunto no pudimos registrarlo, no hemos podido registrarlo todavía, registrarle su doble nacionalidad, hasta que no hagamos esa corrección. Por eso es que le digo que la felicito y indebidamente están agregándole requisitos extras en los consulados mexicanos que no son necesarios, como el acta de matrimonio. ¿Qué tal si no tiene padre o es madre soltera? ¿Es delito ser madre soltera? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene 3 minutos para concluir, diputada Adabache. Sí, gracias, diputada presidenta. Primeramente, felicito al diputado Roy Barragán por su participación y comprensión hacia la comunidad migrante. También le doy gracias a la diputada María Elena por comprender que a los migrantes pues se nos violan los derechos humanos, ya que los niños pues qué culpa tienen, son separados de su familia y hasta muchas veces ya no los vuelven a ver, porque como uno ya no puede regresar, está en manos del gobierno y sabrá Dios la suerte de nuestros hijos, ¿no? Y diputado Cabral, también felicito su participación
De verdad es un honor tener un compañero migrante que trabajamos de la mano y comprendemos todas las necesidades migrantes porque las vivimos. Y es muy triste lo que nos pasa a nosotros. En realidad es una violación de derechos humanos, ya que nuestros hijos también tienen el derecho de ser mexicanos. Y bueno, sigamos trabajando, compañeros. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado. Se cede el uso de la voz al diputado Luis Medina hasta por 5 minutos. Declina su participación. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito a la primer secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y, consecuentemente, se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Roy Barragán, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Carlos Peña, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarina, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Adolfo Zamarripa, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Normangélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Guadalupe Davache, a favor. Aguirre Borrego Iris, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar algún artículo o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general con fundamento en lo ordenado por el artículo 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por el artículo 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen respecto a la solicitud del municipio de Zacatecas, para enajenar 2 bienes inmuebles en calidad de permuta a favor de la señora Olga Yacín Espino, a cambio de otro que fuera de su propiedad debido a la construcción del Mercado San Francisco. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir a favor de inscribirse ante esta presidencia. Luis Medina Lizalde. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina hasta por 5 minutos. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia y quede sin efecto mi justificante, por favor. Adelante, diputada.
Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Quiero llamar la atención en este punto en donde se trata de autorizar lo que en el fondo es la reparación de una afectación a una ciudadana a la que se le afectó su patrimonio para hacer un mercado. Es un hecho consumado y el ayuntamiento hace la solicitud para que se le retribuya, se le recompense por la afectación. La razón por la cual solicité el uso de la tribuna no es porque en lo específico tenga alguna objeción a este dictamen, sino porque es en este tipo de decisiones en donde los congresos locales de este país han avalado o han participado en la enorme corrupción que en estos momentos tiene en tribunales o en vías de tener en tribunales a Javier Duarte, a Roberto Borge, a César Duarte. Ese es un mecanismo usual para afectar el patrimonio público en aras de intereses privados. Y esta legislatura hace suya la visión que le llega desde el municipio, en este caso, en donde según me informa la ciudadana presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, el municipio hizo los estudios técnicos que se requieren para poder fundamentar esta postura. Pero yo quiero llamar la atención sobre la pertinencia de que la propia legislatura se haga de sus propios elementos de juicio y que evite que desde otras instancias le lleguen asuntos lo debidamente cuajados y a nosotros nos convierta en aval de trámites que posteriormente se destapan como verdaderas cloacas. Nosotros tenemos que asegurarnos de que en el caso de permutas hay un avalúo que acredite la equidad del intercambio, porque generalmente del tamaño del afectado es el tamaño del intercambio. Si el afectado es un influyente con gran capacidad de interlocución, puede hacer de la afectación de que es objeto, por razones de interés público, un negocio personal. De tal manera que le conviene ser afectado porque le va a sacar un provecho muy superior a lo que el monto de su patrimonio afectado sustenta. Por eso, en este caso concreto, no tenemos ninguna objeción para que se repare lo que a todas luces es una adversidad que le ocasiona el funcionamiento moroso de las instituciones, que primero afecta un patrimonio, como es el caso, aquí ya se hizo el mercado de San Francisco, y luego somete a un viacrucis al afectado para que le puedan reparar sus intereses. Pero sí quiero conminar a la legislatura a que no seamos tan desaprensivos a la hora de estar autorizando donaciones y permutas, porque somos custodios de patrimonio público y nosotros no tenemos ningún derecho a ser ligeros en nuestras decisiones. Los congresos de Veracruz y de varios estados de la República, los diputados tienen mucho que reprocharse en la situación
que en estos momentos están viviendo sus respectivas sociedades locales. Y no hay nada que garantice que nosotros no estamos en ese riesgo, simple y sencillamente por descuido, simple y sencillamente por levantar el dedo de manera rutinaria, sin la atención debida. Por eso yo los conmino a que en lo sucesivo le prestemos toda la atención a cada uno de los dictámenes que tienen que ver con el patrimonio público. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general. Consecuentemente, se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. González Martínez Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Carlos Peña, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Lindiana Bugarina, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Arturo López de Lara, a favor. Jorge Torres de Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Guadalupe Dabache, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Iris Aguirre, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado en los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de las iniciativas de punto de acuerdo por las cuales se solicita la comparecencia discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la solicitud del Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas para enajenar un bien inmueble a favor de la Unión Integral de Trabajo Organizado, ACE. Se somete a discusión en lo general del dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Luis Medina Lizalde. ¿A favor o en contra, diputado? Con matices. ¿Alguien más? Osvaldo Ávila, a favor. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina hasta por 5 minutos para hablar a favor.
El dictamen que nos ocupa es de una naturaleza totalmente diferente al anterior. En el anterior estábamos ante una permuta que propone el Ejecutivo de donar patrimonio público para compensar a un particular lesionado en su patrimonio como consecuencia de una obra pública. Aquí estamos nosotros ante algo distinto. La solicitud procede de una asociación civil denominada Unión Nacional Integral de Trabajo Organizado, a quien se le propone, se le dona, según el dictamen, 23,200 metros cuadrados de superficie urbana para un centro educativo en Colinas del Vergel, que colindan con Colinas del Padre, de un valor comercial en donde nosotros no alcanzamos a ver la contradicción, porque estamos acostumbrados a que sea al revés, en donde el avalúo catastral es de 27 millones de pesos y el comercial de 21 millones. O sea, en pocas ocasiones, bueno, su servidor no es experto en manejos inmobiliarios, pero generalmente el precio comercial está muy por encima del catastral, del valor catastral. Aquí es a la inversa. Pero por otro lado, donar 23,200 metros cuadrados, tengo entendido que para un CENDI, pues es simple y sencillamente un proyecto para hacer el CENDI más grande de la República, prácticamente. Son 2 millones, ¿verdad? Pues son 2 hectáreas, 23,000, sí, ¿verdad? Con 3,200 metros. Yo por eso estudié leyes. Así las cosas, creo que nosotros debemos asegurarnos de que pasado el tiempo, como suele suceder en este país, algún reportero acucioso indague sobre las transferencias de patrimonio público, sobre las enajenaciones, y nos vaya a señalar del mismo modo que ahorita señala a legislaturas que participaron en esos atracos que han padecido los estados y que en estos momentos tienen en la picota a un número sin precedente de exgobernadores. Creo que a todos y cada uno de los que estamos aquí nos interesa no formar parte de ese tipo de maniobras. Ahora bien, es probable que nos falten elementos de juicio y que esta propuesta sea perfectamente justificada, que el interés público no esté siendo lesionado. Pero ¿por qué no votamos con plena responsabilidad? Por tal razón, ciudadana presidenta, le hago una formal solicitud de que someta a consideración de la Asamblea la propuesta de que regrese a comisiones este dictamen para poder votar con certidumbre jurídica y moral sobre el asunto. Es cuanto, presidente. Muy bien, diputado. Se toma nota de su petición. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila Tiscareño, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros Adelante, diputados.
Mi voto será a favor de este dictamen. Yo en muchas ocasiones he participado diciendo que nos tenemos que hacer copartícipes de las soluciones a los problemas. Desde nuestra perspectiva y desde nuestra visión, si quieren, aplicando todos los candados y todos los mecanismos de vigilancia que se puedan utilizar para evitar estas desviaciones de las que hacía uso de ellas a manera de ejemplo el diputado que me antecedió. Pero nosotros creo que debemos de superar la etapa en la cual nos convertimos en un obstáculo y nos convertimos en un mecanismo a través del cual se frenan iniciativas positivas solo porque vienen desde una expresión o una representación de la sociedad con la que nosotros no compartimos o con la que hay competencia. Quiero destacar que además este proyecto que está proponiendo y que su origen tiene que ver con una administración que encabeza la maestra Judith Guerrero, y que por ende, si no se privilegiara el servicio social, si no se privilegiara la intención de atender una demanda ciudadana, pues por el simple hecho de que la asociación proponente tiene una militancia distinta, como luego se nos acusa que nosotros usamos la representación solo desde nuestra óptica, simplemente sería rechazado. No pasa así. Se le está dando el respaldo. Los candados que haya que ponerse tendrán que ser objeto del convenio en el cual se esté estableciendo los plazos, el uso de la superficie, el que no será en un determinado momento objeto de uso distinto al que se está exponiendo como solicitud, que es una instalación educativa, y también en el mismo sentido tendrá que verse la posibilidad de que incluso sea retroactivo el convenio en caso de que se falte a lo que se está observando o lo que se está proponiendo. ¿Por qué defenderlo? Porque hasta donde tenemos información, adicionalmente, la asociación que propone está trabajando fuertemente en materia de gestión y tiene recursos ya etiquetados para ese proyecto, y entonces decirle no es decirle no a 40 millones de pesos para la construcción de ese edificio. Decirle no es negar fuentes de empleo, porque entiendo que se va a construir un espacio y que generará fuentes de empleo. Decirle no es negar la posibilidad de tener la alternativa de brindar una opción educativa en esas condiciones. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es que, como ya lo decía al inicio, se le pongan los candados futuros, pero por principio yo llamo a mis compañeros a que superemos la etapa en la que le decimos a todo no desde nuestra perspectiva, en la que nos oponemos simplemente porque no somos nosotros los proponentes, y que entendamos que sí, respetemos y cuidemos la ley. Eso será la obligación de verse en el contenido del propio convenio que se tenga que hacer en lo particular, con las cláusulas respectivas, pero hoy necesitamos ser copartícipes de lo que va en provecho de los zacatecanos. Es como si me ejemplificaba alguien. Es como si alguien trae recursos extraordinarios a un municipio, por llamarlo de alguna manera, y se rechazan solo porque la gestión es distinta a la militancia política de quien está al frente de un ayuntamiento. Me parece que sería muy mezquino. El caso de Guadalupe, por ejemplo, el caso de Fresnillo, es un caso de entendimiento extraordinario. Quiero decirles que si en algún momento, y luego hay gente a la que no le gusta, pero pues ni modo, hemos tenido que reconocer la labor de entendimiento, por lo menos en materia de obra, hay que destacarlo, tanto con el Ayuntamiento de Fresnillo y el Ayuntamiento de Guadalupe, tiene que ver con esta visión, con que nos repartimos la tarea. Y que por lo tanto entonces pues en ese sentido estamos buscando los recursos extraordinarios que puedan ser palancas y que puedan ser fuentes de solución a los problemas de la población de nuestro estado. Por eso mi voto será a favor del dictamen. Yo espero que lo valoren, que lo ponderen mis demás compañeros y que respaldemos esta iniciativa. Para hecho, ciudadana presidenta, si me lo permite. Se cierra el registro. Tiene el uso de la voz la diputada María Elena Ortega, hasta por 3 minutos para hechos. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada.
pues saludo a mi compañero diputado en tribuna y le agradezco la posibilidad de entrar en diálogo. Esta 62ª legislatura del Estado, una de sus grandes misiones va a ser entre otras, va a ser la de la armonización del sistema anticorrupción. Tenemos grandes retos, sabremos qué analizar el tema y darle al pueblo de Zacatecas ante múltiples situaciones en la materia la garantía de tener un Zacatecas transparente, apegado, alejado en todo momento a la corrupción. Y creo que ayudamos bastante al emitir opiniones que tienen que ver con que estos modelos de asociaciones civiles puedan fortalecerse. La verdad, la crisis de los partidos políticos es otro gran tema y el fortalecer a sociedad civil que hace un trabajo en condiciones de recursos propios, etcétera, etcétera, que en su momento pudiéramos hablar al respecto, también tiene que ser un tema de esta legislatura. Por eso creo que el garantizarle a esta asociación civil que está solicitando y que ha tenido la anuencia, sin entrar en partidizar, pero que ha tenido la anuencia de un órgano como es el Ayuntamiento de Zacatecas, sí nos requiere, ante los planteamientos hechos por el diputado que lo antecede, el darnos la oportunidad, y así lo manifiesto, de regresar el dictamen a comisión para que esta legislatura le garantice a esa asociación civil, le garantice sin demérito del análisis que el propio ayuntamiento haya realizado y haya tenido a bien acordar esto, mayor certeza, dado que estas dimensiones en recursos, el costo del terreno y las dimensiones en metros cuadrados y los proyectos ahí establecidos tendrían la oportunidad de ser revisados y garantizarle a esta asociación y al propio Cabildo y a la propia presidenta municipal su apego en todo momento a esta necesidad de tener un sistema fuerte, no solamente en lo escrito, sino en la práctica cotidiana de un sistema anticorrupción. Yo lo manifiesto de manera respetuosa tanto para la asociación, así lo vimos positivo el fortalecer en los términos que usted ha planteado, señor diputado, pero sí es importante que en este momento, en el lugar adecuado que es la legislatura, nos diéramos la oportunidad de revisar para que todo salga de la manera más pulcra y apegada, obviamente, a derecho. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina, hasta por 3 minutos para ellos. Sí, bueno, yo quiero aclarar que la propuesta es que se regrese a comisiones, no que se vote en contra. Tiene un sentido muy diferente a como lo interpretó el diputado en tribuna, y que vamos a perder con entrarle a fondo al tema. Yo creo que nada, luego pueden regresar y ya todos, a lo mejor hasta logra la unanimidad, una vez que se demuestre que todo está en perfecto orden, porque se trata de un gran patrimonio público el que se está afectando. Por otro lado, la alusión a que lo puede hacer por motivos de facción, pues queda evidenciada, porque esa versión no se sostiene en los hechos, ya que la persona que encabeza la asociación civil, además de ser una persona con la que tengo mucho tiempo de conocerla y respetarla, es aliada política porque forma parte del Partido del Trabajo, y que el Partido del Trabajo es aliado de Morena. Pero nosotros no tenemos, cuando defendemos el interés público, razonamientos alrededor de partidos políticos. Por eso no tenemos ningún prejuicio contra la licenciada Magdalena Núñez Monreal, sino al contrario, respeto. Pero sentimos que es nuestra obligación asegurarnos que se nos aclaren estas cosas. Sí nos hace ruido el texto del dictamen,
Entonces, pues yo invito a que la gente vote en conciencia. Nosotros sabemos que desde Palacio de Gobierno tienen otra óptica, pero en esta legislatura creo que votar en conciencia es algo que le va a dar mucha fortaleza a este poder legislativo. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo, hasta por 3 minutos para concluir. Sí, primeramente decir que hay una contradicción in adjectum en la expresión cuando se pretende convencernos. Yo creo que es un mal mecanismo de expresiones políticas distintas a los partidos de la alianza, pretender convencernos insultándonos primero. Muchas veces nosotros hemos escuchado aquí desfilar a oradores que nos dicen que piden independencia, que nos dicen que piden que demos nuestro voto en contra de tal o cual dictamen, que nos piden que respaldemos tal o cual cosa, pero lo primero que hacen es acusarnos de ser gente sin pensamiento propio, titiriteros, o como en este caso, títeres, perdón, o como en este caso, que tenemos una consigna. Yo le quiero aclarar a quien lo quiera pensar de esa manera, que a mí nadie me dictó lo que estoy diciendo aquí. Que lo estoy haciendo porque hice un análisis del dictamen, primera cosa. Segunda cosa, porque yo no tengo una visión facciosa del asunto, porque a mí me parece que el interés público tiene que verse más allá de quién lo esté promoviendo, y que nosotros no vamos a resolver los pleitos internos de otras expresiones políticas, porque si así se quiere cobrar venganza, pues se están equivocando. Se están equivocando en el análisis, y yo no soy títere. Que me disculpen, pero a mí nadie me llamó para darme una indicación. Lo estoy haciendo por convicción. ¿Y por qué? Primero, porque el caso, nosotros tenemos amplia experiencia. En muchos municipios hemos podido bajar recursos, y recuerdo, para no citar a nadie en lo personal, el caso del municipio de Betagrande, en el cual nosotros llevábamos la realización de una obra, y lo único que pedíamos es que se pudiera asignar un convenio entre la autoridad municipal y las instancias federales, dado que nosotros somos ente gestor, no ejecutante. ¿Qué fue lo que nos dijo el presidente municipal? Pues aquí podrán ustedes tener mucha necesidad de la gente, aquí podrán ustedes querer mucho construir esta carretera, pero aquí el presidente soy yo. Y no se va a hacer. Y por lo tanto nosotros no vamos a firmar ningún convenio. Conclusión, no llegó la obra carretera. Y por lo tanto esos ciudadanos tuvieron que esperar todavía un año más a que buscáramos otro camino, que fue etiquetar el recurso a través de una instancia del gobierno federal. Entonces esa experiencia me hace pensar hoy que no podemos marginar a esta gente solo por estas consideraciones. Segunda cosa, ¿por qué? ¿Cuál es lo ilegítimo? O sea que los CENDIs y estos espacios solo deben de ser propios de las colonias populares. Ahí hay una contradicción, no sé si ustedes lo observan, no porque se trata de una zona de un alto valor comercial. O sea que los CENDIs solo deben de estar en los suburbios populares, de ahí debemos de derivar en ese sentido. Yo creo que se está errando el camino. Y además pido respeto, porque si se nos pretende convencer y si se pretende separarnos de esa aseveración que se hace, se nos tienen que dar argumentos, no se nos tiene que insultar, porque aunque algunos no lo crean, pensamos. Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en forma económica, y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación y dé informe del resultado. Le informo, diputada, que por unanimidad de los diputados y diputadas presentes se encuentra suficientemente discutido en lo general.